Buenas tardes. El alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, informó de su encuentro con Iván Márquez, ex líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, conocida como Segunda Marquetalia, y aseguró que está vivo y lúcido. En una entrevista con Blue Radio, Rueda no precisó ni fecha ni lugar de la reunión. Fue hace unos días y lo vi lúcido, dijo el alto comisionado, quien aseveró que los acercamientos aún están en una etapa preliminar al referirse a las posibilidades que esta facción de las extintas FARC, que abandonó el acuerdo de paz en 2019, se una al proceso de diálogo como parte de la propuesta presidencial de paz total. Todo esto es una fase de exploración y por lo tanto no podemos decir que hay mesa. Estamos en verificación mutua de voluntades, añadió. Recordemos que Segunda Marquetalia se encuentra entre la decena de grupos armados que se plegaron a la propuesta de cese al fuego multilateral hecha por el presidente colombiano Gustavo Petro. Hace casi un mes, Rueda dijo que tenía conocimiento de que Iván Márquez estaba entre enfermo y convaleciente, pero hasta ese momento no se habían visto personalmente. Vamos a Brasil. El Tribunal Superior Electoral de ese gigante suramericano determinó este jueves suspender la propaganda insertada hoy en la campaña electoral del mandatario Jair Bolsonaro, pletórica de mentiras y ataques ofensivos contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La determinación del ministro Pablo de Tarso Sanseverino del Tribunal Superior Electoral abarca cualquier modalidad de la difusión bajo pena de multa de 50.000 reales, vienen siendo unos $10.000 por cada divulgación. El fallo fue adoptado en un análisis de la coalición Brasil de la Esperanza, de la fórmula electiva Lula y el candidato a vice, el exgobernador Gerardo Alckmin. Se trata de propaganda irregular que intenta inculcar en el elector la falsa información de que Lula no es inocente por medio del uso de términos como corrupto y ladrón para referirse al exgobernante. La víspera, Lula reconoció que buscará el voto de los indecisos para ganar la segunda vuelta de las elecciones prevista para el 30 de octubre en Brasil. La justicia electoral confirmó que el expresidente ganó la primera vuelta de las elecciones generales con un 48,43% de los votos frente al mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro, que alcanzó un 43,20%. Sin embargo, ninguno de los dos aspirantes al poder logró la mayoría absoluta de votos, es decir, más de la mitad de los votos válidos como establece el Código brasileño para ser electo. Vamos a Europa del Este. Ucrania necesitará $55.000 millones de financiación externa para 2023. Así lo estimó la víspera el primer ministro de ese país, Denis Shmyhal, durante la segunda mesa ministerial organizada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Según explicó, Kiev necesita $3.500 millones por mes para compensar el déficit del presupuesto estimado para 2023 y otros $17.000 millones para reconstruir su infraestructura crítica. Paralelamente, Shmyhal agradeció las sanciones occidentales impuestas a Rusia, las cuales, afirmó, suponen un importante golpe a la economía del país euroasiático, al tiempo que instó a intensificar las medidas punitivas en el futuro. Más sanciones contra Rusia y más ayuda para Ucrania. Así es como el mundo debe responder a cada acto terrorista ruso, aseveró. El primer ministro consideró que Rusia está pagando un precio demasiado bajo para sus acciones en territorio ucraniano. En ese contexto pidió que faciliten la confiscación de los activos rusos congelados. Se trata de cientos de miles de millones de dólares que deberían gastarse en la restauración de lo destruido por las tropas rusas, concluyó diciendo el primer ministro de Ucrania. Y en Rusia es titular. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este jueves el arresto de los saboteadores que intentaron perpetrar un atentado contra el gasoducto Turkish Stream, que se extiende entre Rusia y Turquía y por el que llega gas a países europeos.
El mandatario ruso declaró este lunes que se había producido un intento de ataque con explosivos contra uno de los ramales del gasoducto, entre otra serie de atentados e intentos de delitos similares contra infraestructura energética rusa. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció un nuevo intercambio de prisioneros militares con Ucrania. En un comunicado, el ministerio señaló que como resultado del proceso de negociación del intercambio, 20 militares rusos fueron devueltos hoy desde el territorio controlado por Kiev en Ucrania, agregando que los liberados están recibiendo la asistencia psicológica y médica necesaria. Mientras tanto, en Astana, la capital de Kazajistán, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunieron este jueves. Ambos mandatarios intercambiaron sobre el conflicto en Ucrania y una posible negociación entre Moscú y Occidente, según el Kremlin. Vladimir Putin ha propuesto a Recep Tayyip Erdogan que Turquía sirva como base para la exportación de gas ruso. Rusia considera a Turquía como el socio más fiable para suministrar gas a Europa. Putin ha propuesto además crear en Turquía una plataforma de distribución que permita regular los precios.